Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos y Apuntes para el Museo de Tomé. Recuerdo que esta entrevista tiene que ver con el proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Regional Cultura, el 20 CU 0383 del Gobierno Regional del Biobío, Diálogos y Apuntes para el Museo de Tomé. En esta ocasión nos acompaña Leslie Fernández Barrera. Leslie es artista visual, docente e investigadora en producción artística contemporánea del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción. Bienvenida, Leslie, un gusto tenerte con nosotros. Hola Gonzalo, mucho gusto igual, y hola David y hola Daniel. Mucho gusto en Hola. estar con ustedes conversando acá. Hola, hola. Es justo y necesario encontrarnos para conversar un poco acerca de tu experiencia y cómo te has acercado a la comuna de Tomé desde tu área de trabajo y bueno, ver cuáles son estas impresiones que tienes acerca de este futuro museo para Tomé. Tenemos claro que tú llevas una experiencia en Tomé trabajando junto a Mesa 8, ¿cierto? Y las residencias en Casa Poli, tal vez a muchos y a muchas les sonará Casa Poli o han ido en algún momento, eso es en Coliumo. Y para empezar, Leslie, te quiero preguntar, ¿qué idea te has formado de la actividad cultural en Tomé? Bueno, sí, en la experiencia mientras estuvimos trabajando en la residencia, que ahí, bueno, en ese momento yo era parte de Mesa 8, fue un trabajo, bueno, trabajamos mucho como grupo, como colectivo, y, y siempre nos quedamos con la idea de que nos faltaban, como nosotros íbamos a trabajar, después ya seguimos en el rol de las residencias como directores junto a Oscar, como que era pasar por Tomé y siempre nos faltaba tiempo de detenernos más, de poder parar más en Tomé, ya no solamente que fuera un punto de intermedio para abastecerse en ese caso, porque teníamos que llegar a Coliumo. Entonces, bueno, en ese transcurso de tiempo, después, una vez que ya nosotros dejamos de trabajar en Casa Poli, que eso ya no me acuerdo exactamente si fue el 2017 o el 2018, pero después armamos este proyecto de arte y desindustria, y ahí fue como un vínculo mucho más concreto, más específico bueno, hay personas que conocía hace tiempo, al Egor Mardones, al mismo Darwin, al Chago Espinosa, como que había harta gente que ya conocíamos bueno, su relación con las artes de distintas disciplinas. Pero esa experiencia en arte y desindustria en el 2018 estuvo muy buena, porque ahí nos quedamos 3 días enteros, 3 o 4 días donde alojamos allá, donde los que no éramos de allá, por supuesto, porque ya había gente que era tomesina, bueno, estaba también David trabajando. Entonces, en esos poquitos días había muchas cosas que hacer y fue muy potente. Bueno, estas derivas que nos hizo, por ejemplo, el Egor Egor. Mardones, claro, el Egor como por sectores, por distintos lugares. Pues, primero, todo lo vinculado a la industria, relatos familiares de parte de él, bueno, la plaza de Alfonso Alcalde, la plazoleta de Alfonso Alcalde, después el vagón, como como sabemos que hay mucha historia con escritores, con grabadores, con artistas, y como también mucha cantina, ¿no es cierto? Como mucho lugar de reunión, mucho bar clandestino, o sea, como que hay hartas cosas pasando ahí, o hubo muchas cosas de intensidad y de importancia que ocurrieron y que han ocurrido en Tomé. Entonces, siempre con ganas de conocer un poco más, por supuesto, y al menos con ese encuentro de arte y desindustria fue permanecer más y en el fondo entender que hay una historia muy potente en esa ciudad que bueno, de alguna manera lo que están haciendo ustedes es remar para poder levantar ese museo, que me parece que
tiene mucho, tendría mucho que decir y que albergar también, así como relatos, como objetos, como historia, y son recuerdos que han ocurrido hace muy poquito tiempo. O sea, creo que hay como una mezcla muy potente entre toda esa historia industrial de la ciudad y todo lo que ocurrió y ocurre a nivel de escritura, de textos, como que una ciudad que inspira mucho, que mucha gente se quiere ir a vivir para allá también, o ya sea transitoriamente, pero mucha gente pasa por Tomé, así como que invita, como que realmente es una galaxia independiente, una ciudad independiente. Entonces eso es lo que recuerdo de las residencias y bueno, hartos proyectos en realidad que después que seguí participando como ya como amiga de Mesa 8 con tantas cosas que hicieron después también. Parece que da la impresión de que... ¿Me escuchan? Sí, Sí, te sí, escuchamos. estamos. Em, Cuando se realizan encuentros o residencias, aparece como ineludible también ir a Tomé, precisamente por todas esas capas, la historia de la industria, la actividad cultural. Es un lugar interesante al cual aproximarse. Claro, o sea, de hecho, como estamos trabajando en otros proyectos acá, viene gente de afuera, como que siempre decimos hay que ir a Tomé, así, o sea, como que es un lugar, es como un lugar obligado si uno viene a Concepción por tiempo, al Gran Concepción o a este gran sector que hay que ir a Tomé, o sea, es como es muy distinto a las demás ciudades, entonces, o sea, reúne muchas condiciones, ¿no? O sea, la misma playa, el mar, la industria, los vestigios, la arquitectura, o sea, como que hay un montón de cosas eh, que ir a ver, a recorrer, a caminar y ahí hay como una memoria viva, en verdad, con respecto a eso. Entonces, sí, sin duda es como un lugar obligado, yo diría, para ir a conocer parte de este Gran Concepción. Y así ha ocurrido, o sea, me acuerdo que a comienzos de año con este encuentro que hubo de desobediencia, además que nos tocó un día increíblemente con estos atardeceres ahí o estas tardes ahí soleadas de Bellavista, que hicimos una caminata por Bellavista, recorrimos con pausa, tranquilamente, y después terminamos en la playa, después a Cochorro, entonces como que era un circuito perfecto, o sea, la gente quedó muy impresionada con el lugar porque como que reúne todo, ¿no? Paisaje, arquitectura, historia, o sea, como que está todo ahí, entrelazado. Mm. Qué gratificante lo que dices porque parece que la Casa Poli y todo lo que ocurría ahí como que te distraía de lo que realmente importaba, que era Tomé, ¿no? Sí, sin duda, y además que, claro, o sea, bueno, Casa Poli igual es un proyecto que, sí, nosotros aprendimos mucho con, eh, con esas residencias, vino mucha gente también, pero el problema de eso es que están tan aislados y que en verdad, por lo menos a mí me interesa más la convivencia, el diálogo, reunirme con personas, entonces era como quedar un poco ahí, que es un lugar increíble, lo sabemos, o sea, como para ir a trabajar, pero si uno busca vínculos, claro, en Coliumo los hay también, pero siempre pasa que uno, siendo extranjero, siendo externo y estando en un lugar tan apartado, no logras vincularte. Entonces, sin duda es Tomé el lugar y ojalá que hubiera una residencia ahí, por ejemplo, en Tomé. O sea, han habido algunas residencias que hasta la Nicola Lista participó de una, pero como que debería ser un lugar, la ciudad debería tener un espacio de residencia. Ahí, Leslie, Tomé. Mm, bien, sí. como
tú misma lo dices, siendo una extranjera, pero reconociendo todos esos relatos, toda esa historia, toda esa arquitectura que tiene Tomé, Ajá. ¿qué visión tiene acerca de la gestión de estos relatos, de esta arquitectura, de este patrimonio en Tomé? Pareciera que falta mucho por hacer, en verdad uno pensaría que habría un valor, una puesta en valor desde de las mismas entidades más, de las instituciones que son parte de una ciudad, siempre se esperaría, ¿no? Pero lamentablemente eso no pasa y entonces al final para que se empiece a levantar la pega que han estado haciendo ustedes, bueno, la resistencia del vagón como Círculo de Bellas Artes me parece increíble, que todavía está aún en condiciones bien precarias, todo, bueno, todo lo que hizo, no recuerdo el nombre, el señor Zapata, no recuerdo su Mario Zapata. nombre. Mario, don Mario Zapata, súper ahí siguiendo con este lugar ahí, como, es como la evidencia de la resistencia en torno a la cultura, y aunque fuera de una manera muy precaria, pero claramente debería haber un apoyo y estos rescates de memoria deberían estar en algún lugar, o sea, debería existir un lugar que los recibiera y que toda la gente que fuera externa pudiera ir a este lugar, como tal vez lo que después de un tiempo armó Penco, ¿no? El Museo de Penco, que armó este espacio donde está, bueno, parte de su producción más importante, que fue la loza, sin duda que debería haber algo en Tomé en torno a Donde eso. ya se proyecta un museo exclusivo de la loza. Claro, claro. Sí. O sea, tú dices que en Tomé solamente, perdón, en Penco solamente de la loza, que debería ser más. No, es que Penco tiene un museo, que es el Museo de la Historia de Penco, pero ya Sí, proyecta otro museo más, que sería el Museo de la Loza. O sea, ya va claro. para un segundo museo. Ah, claro, claro. O sea, bien, pues ya es una gestión municipal, Así es. ¿cierto? Sí. O sea, sin duda que debería haber mucho más. O sea, alguien que va desde fuera debería ir a un lugar a Tomé y encontrar esa historia y encontrar toda esa información porque es muy valiosa, o sea, cada vez. Y en estas eh, transformaciones de país también, en la que estamos, como mirar un par de años más atrás, 40, 50, 30, o sea, como que vemos que había todo, o sea, era otro país, eran otras ciudades y eso no lo podemos olvidar, creo. Ahí está haciendo tal vez un llamado de atención a la memoria. Y hay un libro que se Sí. llama Concepción, te devuelvo tu imagen, Resistencia Cultural 1972-1991, que es fruto de una investigación donde tú participaste, eres una de las autoras, y los otros dos coautores son tomecinos también, Claro. Carolina Lara y Gonzalo Medina, y Ujú. ahí abordaron el tema de un rescate de memoria, Mm. también importante dentro de ese periodo, y se abordó la actividad de contracultura en Tomé durante la dictadura. ¿Qué nos puedes contar respecto a ello? Bueno, toda esa, que Carolina fue quien se dedicó a relevar más esa historia. Bueno, muy potente lo que pasaba en relación a algo que igual ocurría en Concepción, que era estos cruces de disciplinas, ¿no? Claro, uno lo ve súper formal ahora, como que dice lo interdisciplinar y todo, pero al final era esta necesidad de hacer cosas aún en ese momento tan complejo y de tantas adversidades, de censuras, de control, de cómo los artistas, los escritores con los músicos, los artistas visuales, los grabadores, eh, se reunían y eran también sin muchos recursos, o sea, no existían fondart, no había muy pocos materiales, con suerte estaba apareciendo en las fotocopias igual, entonces se daban experimentaciones sencillas, muy a la mano dentro de lo que tú podías hacer, pero es que es muy potente eso, pensarlo. Los collages de Pisan, por ejemplo, que aparecieron a partir de archivos que estaban muy guardados y logran, podemos verlo, que hubiéramos querido obviamente tener muchas más páginas sobre lo que pasó en Tomé,
pero es increíble pensar que en ese momento habían artistas súper experimentales en el fondo, eso y los Rayados en la calle de Pisa también, ¿no es cierto?, que todavía están, se ven como una ironía también en un tiempo en que no habían elecciones, en que quién era este candidato que había que votar por él. Entonces yo creo que habla de una ciudad con mucha intensidad, porque, bueno, sin duda, uno si se pone a escarbar en muchas ciudades pasaron cosas, pero es que en Tomé hay una movida muy fuerte sobre todo con la escritura, ¿no? Como que ahí hay una fuerza, la escritura, el grabado, es un lugar y que mucha gente ha llegado o con estas mismas venidas a Concepción. Recuerdo también algo que está mencionado que también nos comentaba el Egor, de estos viajes de Nemesio Antunes a Tomé, con Alfonso Alcalde, como todos reunidos ahí, y que iban un día y no podían salir de Tomé, así como que se quedan atrapados ahí entre las conversas, los paseos, los mariscos, como que era un montón de cosas ahí que dejaban atrapados y que no podían salir, o sea, como algo muy como un imán, así como algo magnético. Entonces, claro, lo que nosotros abordamos en la investigación fue dar cuenta de esta intensidad y de esta experimentación en torno al arte, que la valoramos tanto, sobre todo cuando después, en los 90, vemos que hay una desinflada y este trabajo colectivo también que vemos acá, que vimos en Concepción, también se replicaba con mucha fuerza en Tomé, y que después todo se vuelve muy individual, muy poco intenso, poco comprometido también. Entonces, claro, son momentos épicos, podríamos decir, dentro de cada ciudad, y que Tomé los ha tenido por mucho tiempo, antes de la dictadura también. Uh-huh. Al, Sí. al realizar este tipo de investigaciones, creo que lo conversamos también, hay una dificultad que tienen investigadores e investigadoras para acceder a la fuente, acceder a los documentos, a los archivos que están como desperdigados. No hay como una política de conservación, sobre todo de ese periodo. Quizá un museo en Tomé, podría cumplir esa función. Yo creo que de compilar y conservar los archivos, por ejemplo, de ese periodo, Claro. para precisamente permitir el desarrollo de nuevas investigaciones. O sea, porque yo entiendo también que lo que hicieron ustedes es como un punto de partida, ¿no? No es que se cierre, No, por supuesto. sino que Claro. abre más bien una puerta para que otros investigadores e investigadoras sigan indagando en ese periodo. Sin duda que todo este material que hemos reunido debería estar, siempre pienso en este lugar que debe, y en Concepción también tendría que haber uno, ¿no? Donde uno pueda, si hay una investigación que ya levantó información, que sea un punto de partida, que no haya que partir de nuevo, las transcripciones de entrevistas, información que ya es un avance, podríamos decir, y donde alguien que quiere saber de eso puede encontrar, por ejemplo, más sobre Tomé, debería estar alojado en un lugar. Nosotros no abordamos, o sea, tenemos más material del que pudimos publicar, pero debería estar en un lugar, por supuesto. Sí, un archivo, documentos, los audios, las entrevistas, los audios de las entrevistas. Hay gente y hay que aprovechar que ahora todavía hay mucha gente que ha tenido experiencias, no solo con la dictadura, tal vez un poco anteriores, que están vivos, porque sí hay generaciones que ya están desapareciendo. Entonces es necesario tener eso respaldado y guardado, sin duda. Y a nivel regional, porque se ha hablado también de un archivo a nivel regional. ¿Tú piensas que hay una necesidad manifiesta de resguardar la memoria? Porque claro, en Tomé estamos en este empeño particular, digamos, pero también se hace extensivo al resto de la región. Estamos en deuda absolutamente con eso, porque y eso implica, yo creo que no es algo tan complejo, pero es un compromiso que tendría que tomar
o sea, un archivo tiene que estar administrado, tiene que estar apoyado, pero eso, el archivo hay que organizarlo, hay que tener un espacio de resguardo, poder clasificarlo, porque de lo contrario son como, serían como cajas nomás, ¿no? O sea, como que requiere un tiempo. Y para eso hay que tener personas, hay que tener ciertos especialistas, o hay que especializarse, tenemos que especializarnos. No es como decir, ya, hagamos un archivo y listo. O sea, hay que tener un equipo de trabajo y eso tiene que estar apoyado. Y debería entenderse como parte de una historia, y una historia reciente o una historia más atrás, pero tiene que estar clasificado. Y acá por supuesto que lo necesitamos. O sea, cada ciudad debería tener su centro de documentación donde artistas, historiadores, donde fuera un lugar de consulta. Ideal si ya pudiéramos ir especificando más estos archivos, ¿no? Ya decir ya solamente de arte, pero no tenemos nada, así que hay que partir por algo. Y después habrá subdivisiones y después podremos tener tal vez una web, pero antes que eso hay cosas que ya están rescatadas. Entonces habría que, por supuesto, tenerlo. Y ojalá que fuera, yo pensaría más como algo a nivel de ciudad, eh, al nivel de ciudad y que permita que la gente entienda que hay una historia que ir rescatando y que incluso no hay que ser, no hay que haber tenido un rol tan importante ni haber sido artista para tener documentos que son valiosos, porque nos permiten entender. O sea, aquí en Concepción vemos que hay varios intentos, bueno, de arquitectura, lo que está haciendo Luis de Almendrail, por ejemplo, eh, pero falta, o sea, hay libros, hay documentaciones, pero un lugar donde pudiéramos ir y decir, ya, aquí encontramos información de lo que hay, ya, toda ordenada. O sea, nos falta, por supuesto, sí. Yo pensaría que también la universidad tendría que tener un rol, ya que tiene más de 100 años ya de existencia, también debería apoyarlo. Y ahí estamos, soñando todavía con eso. Mm. Ay, mi conexión. ¿Falló conexión? Algo pasó, ¿Algo pasó? ¿Y yo estoy? algo pasó. Sí, estamos todos, parece. Ah, ya. Que a mí de repente se me cae, pero ya, estamos bien. Esto de trabajar en línea. Leslie, Sí, sí. bueno, está la necesidad de este archivo, este espacio donde poder recolectar esta historia en realidad, porque el archivo nos permite hacer historia. Pero, ¿qué piensas, aparte de los archivos, si hablamos de centros culturales, museos, bibliotecas, cuál debe ser el rol de la institucionalidad cultural en Chile el día de hoy ante todos estos cambios culturales? De hecho, en el libro trabajar cambios culturales. eh, Actualmente estamos viviendo muchos cambios culturales, hay muchos cambios, no solo culturales, sino de todo tipo, sobre todo en la historia de Chile. Sí. Antes de esta grabación estábamos conversando de eso. ¿Qué rol debiesen jugar las instituciones culturales en estos temas? Sí, yo creo que, por ejemplo, el, los cambios de gobierno no deberían significar que se descarten. O sea, es que de partida tenemos un problema grande con la centralización, por supuesto. Si eso no empieza de una vez y ya nos perdimos la oportunidad de que con una nueva constitución eso ocurriera, y ocurrieran muchas otras cosas, por supuesto, pero como que cada vez que hay un cambio de gobierno y como hemos andado siempre alternándonos de alguna forma, como que se piensa que hay que borrar toda la huella de lo que pasó antes y plantear nuevas políticas y nuevas maneras. Entonces, yo, por ejemplo, lo del centro de documentación lo estoy escuchando hace mucho tiempo, de parte de distintas personas que han pasado por el Ministerio de la Cultura o que han estado vinculadas de alguna forma a lugares de archivos y no ha pasado nada. Entonces, como que va a ser y está súper
conversado, está súper avanzado y como que el próximo año va a ser y no pasa nada. Entonces, pareciera que son voluntades individuales de personas que trabajan en instituciones, pero que después hay un cambio de gobierno y eso desaparece. Entonces, creo que ese es el problema, de que no se entiende como que es un rol de instituciones que va más allá de un cambio de gobierno, o sea, como que debería ser un rol del Estado de alguna forma. Una política de Estado. Entonces, me parece que ese es el gran problema que ocurre. Entonces, lo mismo puede pasar con las municipalidades, con los... Pienso como en esos lugares que pueden generar recursos y que pueden fácilmente conseguir y aunar fuerzas ahí para que se consigan fondos, si necesitamos fondos. Las cosas no pueden funcionar en una casa, porque después si es mi casa, después esa casa a lo mejor ya no es mía, ya no puedo tener condiciones para guardar cosas. Entonces yo creo que es un rol institucional y profesional que acá nos falta mucho, nos falta ser profesionales y entender que toda esta historia reciente nos está hablando de algo que tenemos que entender que es nuestra historia, y eso parece no tener, como que todo se vuelve muy desechable ahora. Entonces yo creo que ahí es un problema que no sé si vamos a poder cambiarlo realmente, porque hay una mentalidad muy a corto plazo y las cosas se empiezan a perder, a disolver, a desmotivar mucha gente que lleva tiempo haciéndolo por cuenta propia, porque es como, o sea, si no tienes un apoyo oficial y si lo puedes armar de una manera profesional, que como debería ser, hay que tener recursos. Entonces yo creo que la institución o la institucionalidad tiene que entenderlo como parte de, y ahí vamos a miles de problemas, pues, de la historia, de cómo nos enseñan historia, de qué nos enseñan en los colegios, de cómo está también todo súper tendencioso, de que no se pueden enseñar ciertas cosas, o sea, como que hay muchos problemas en realidad que están repercutiendo en lo que hace que no se le den valor a cosas tan importantes como la historia reciente y las historias locales, por supuesto, las historias de cada ciudad. Cada ciudad en este largo terreno tiene formas distintas, tiene geografías distintas, han pasado cosas distintas, entonces tendría que tener ese archivo, esa manera de abordar, y tal vez mientras tanto donde quepa todo y luego ir derivándolo a distintas, no sé, a lo artístico, a lo más histórico, a lo industrial, etc. Así que yo creo que sí, hay un rol ahí pendiente, por supuesto, que una deuda, como una deuda eterna a esta altura, ¿no? Así como que no salimos de la deuda. Leslie, volviendo al Museo de Tomé, se ha hablado, bueno, por los ejercicios que hemos hecho nosotros como Museo en Proceso con la comunidad, nos dice que el Museo de Tomé debería representar, se habla de un museo de ciudad, en el cual deberían estar representadas una serie de microhistorias, aparte de los grandes relatos industriales, qué sé yo, que se han sucedido en el último tiempo. Entonces, en ese ámbito, ¿qué lugar le verías al arte contemporáneo, a lo que a las manifestaciones que se han hecho en el último tiempo en Tomé? ¿Qué lugar debería tener ahí ese momento específico? Porque también hay historia, porque más allá de lo que pasó, por ejemplo, en los inicios del Círculo de Bellas Artes o la historia reciente de los poetas, pero hay cosas que suceden recientemente, que no tienen tanto tiempo, que quizás no han calado en una marca histórica en Tomé, pero que tienen cierta relevancia, en las cuales también hemos participado, pero son significativas. ¿Qué lugar le ves? Sí. Como ¿qué lugar debería ocupar eso? O sea, si se tendría Claro, en el que... museo. En el museo. O sea, claro, yo me imaginaría, estoy fantaseando con este museo, ¿no es cierto? Como un Claro, esa espacio, es la idea. como un espacio no tan reducido, que pudiera tener sala,
o sea, yo pensaría que tendría que haber una sala de exposiciones, un espacio Temporales. amplio que permitiera distintos montajes, tal vez no siempre arte contemporáneo, porque no sé si es necesario siempre arte contemporáneo, pero como ir matizando tal vez en montajes diversos, y que por supuesto que el arte contemporáneo tiene esto de que es muy necesaria la mediación, la manera de que la gente, de que las personas puedan entender por qué hay de pronto el uso de objetos o lo instalativo que requiere de un mayor diálogo. Entonces, yo creo que sí, sin duda, el arte contemporáneo debería tener un lugar, pero siempre acompañado de estas mediaciones, ¿no? Porque si no quedan como muy ensimismados y quedan como muy herméticos. Y sabemos que también hay parte de la educación que omite, entonces la mayoría de las personas piensa que lo único que es arte es algo muy tradicional, como la pintura, como la escultura, como el grabado. Entonces los otros lugares, las otras maneras de hacer arte quedan un poco descolgadas. Entonces tiene que sin duda haber un acompañamiento, y las mediaciones yo creo que cada vez están tomando más fuerza y tienen que ser parte de los museos, o sea, una mediación, y no solo de arte, o sea, como que todo requiere también de esta llegada, de esta bajada, y que se sume a proyectos educativos. Entonces yo creo que debería haber un lugar. Si tampoco en Concepción hay muchos lugares para arte contemporáneo, hay pocos, muy pocos. Y esto que esta es una ciudad grande, hay una escuela de arte también, tenemos muchos estudiantes que vienen de Tomé a estudiar a la Universidad de Concepción. Entonces, o sea, hay como un grupo que tiene digamos, una preparación o una apertura, pero eso no tiene sentido si llega a un lugar y no se dialoga con la gente y no se habla de por qué esa exposición tiene esa manera, por qué estamos utilizando fotografías, archivos, que puede ser a partir de lo mismo han habido proyectos que abordan, bueno, Mesa 8, que han abordado los mismos archivos y documentos, y es importante por qué se hace eso, o sea, como dar esa bajada. Pensaría que sí, tiene que tener un lugar, junto con las otras cosas. Por eso hay que soñar con este museo que tenga, tal vez, que sea representado por cada granito de arena de lo que es verdaderamente Tomé, o de cada estrella de esta galaxia. Sí, justamente. Sí, pues tomé Un ahí. poeta. Claro. Bien. Tomé las tiene mucho, hay mucho que se podría hacer allá, por supuesto. Así que hay apoyo para en lo que están ustedes en toda esta, ¿cómo se dice cuando es el barco grande? Cruzada. Esta cruzada, Esta esta cruzada, empresa, sí, ¿no? Que tenga. O sea, que es necesario, en todos lados muy necesario. Y Tomé pareciera que tiene mucha gente que no se ha movido tanto, que sigue viviendo ahí también. O sea, como que no es una ciudad, aunque vaya gente a trabajar afuera, como que permanece ahí, y hay una identidad muy fuerte, además. uno nunca deja de ser tomecino. Nunca. Y orgulloso, además. Definitivamente. Sí. Orgullosos de ser también. Orgulloso de ser Orgulloso de ser tomecino. Sí. Claro. Además. Y bueno, nos llegó el tiempo. Ya pues. Nos llegó el tiempo. Quisiéramos agradecerte, Leslie. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por conversar, por aportarnos en este proyecto, en esta cruzada que son estos diálogos y apuntes para el Museo de Tomé. Este proyecto de FNR Cultura, el 20 CU 0383. Como siempre, aquí David Romero, Daniel Cartes, Gonzalo Ortega, quien les habla. Y en esta ocasión nos acompañó Leslie Fernández Barrera, artista visual, docente, investigadora en producción artística contemporánea y profesora del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción. Muchísimas gracias, Leslie. Y nos Un gusto conversar con ustedes. Cuando quieran, seguimos conversando. Fantástico. Hasta la Muchas próxima. gracias. Vale, que esté muy bien. Vale. Chao. Adiós.